Bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a continuar de inmediato con donde nos quedamos. ¿Qué es lo que nosotros acabamos de ver? ¿Cuál es nuestro tema? Nuestro tema, ¿cuál es? Una exhortación a cuidar nuestra salvación. ¿Y qué fue lo que nosotros vimos? Vimos un punto nada más, un encabezado. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el encabezado que vimos? Solo vi. La exhortación. El contenido de la exhortación. El contenido de la exhortación. ¿Y qué es lo que contiene la exhortación? ¿Qué es lo que contiene? Hermano, pero dilo fuerte. ¿Por qué es que tú lo susurras? Dilo fuerte. Que debemos prestar mayor atención al Evangelio de Jesucristo. Si hay algo a lo que nosotros tenemos que prestarle atención, suma atención, es al Evangelio de Jesucristo. No es algo como para nosotros tomarlo a la ligera. O sea, cada vez que yo vengo a la iglesia, yo tengo que entender qué es lo que yo voy a escuchar. No es un mensaje cualquiera, es el mensaje del Evangelio. Cada vez que yo leo mi Biblia, yo tengo que entender que no es un mensaje cualquiera el que voy a leer, es el Evangelio de Jesucristo. Y a eso yo tengo que prestarle mucha atención. Ese fue mi punto. Y ahora yo quiero avanzar y dar las razones por las que a ese mensaje hay que prestarle toda la atención del mundo. Que eso es lo que el autor hace ahora en los versículos siguientes. La última parte del versículo 1 y los versículos restantes. 4 razones él nos ofrece por las que nosotros tenemos que prestarle mucha atención a ese mensaje. En primer lugar, debemos prestar más atención a ese mensaje porque existe el peligro latente de deslizarnos. ¿Por qué tenemos que prestarle mucha atención a ese mensaje? Porque existe el peligro latente de deslizarnos. Versículo 1, capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. El verbo griego que se traduce aquí como deslizarse transmite la idea de un barco que está en la orilla, pero sin ancla. ¿Y por qué? Bueno, porque la marea está tranquila, no hay mucho viento y por eso el barco está en la orilla, pero sin anclas y sin estar amarrado. Ahora, en una forma sutil, el viento se lo va llevando, lo va arrastrando mar adentro sin que usted se dé cuenta. Yo no sé si usted se ha percatado de eso, pero a veces usted está bañando en la playa y usted se mete en la playa aquí y sin darse cuenta ya usted está allá. Y usted dice, oh, pero no fue allá arriba que yo entré, ¿y dónde? Pero no fue aquí. Y usted está buscando a la gente con la que usted anda. Y usted sale del agua y sale como medio perdido y va a un grupo que no es el grupo, porque usted cree que todavía está al frente. La marea se lo ha ido llevando, lo ha ido arrastrando, pero usted no se ha dado cuenta. Esa es la idea que transmite el texto. También comunica la idea de alguien que va caminando y debe detenerse en un lugar. Pero cuando va llegando al lugar donde debe detenerse, de repente esa persona resbala
pierde el control y no se puede parar donde debía detenerse. Y sigue de largo. Y a los que hemos conducido por calles no pavimentadas y en tiempo de lluvia, quizás en un momento determinado nos ha pasado eso. Y cuando nosotros pisamos el freno, el vehículo sigue como que no tuviera freno. Y no podemos pararnos donde nosotros queríamos pararnos. Y perdemos el control del vehículo. El punto es que tanto la idea de un barco a la deriva como la de alguien que resbala y no es capaz de detenerse donde quería, indican un peligro latente. Ahora bien, es importante aclarar aquí que el deslizamiento de un cristiano y la eventual apostasía de alguien que ha profesado fe en Cristo no ocurre de la noche a la mañana, sino que se da a través de un proceso gradual. Por eso es que él habla de deslizarse. Nadie se aparta de la fe cristiana de un momento a otro, eso no es verdad. Y a veces nosotros nos sorprendemos. Oh, pero ese hermano estaba aquí el domingo pasado y mire, ya no quiere venir a la iglesia, se apartó, se fue al mundo y nosotros pensamos que eso ocurrió de la noche a la mañana. No, eso no ocurrió de la noche a la mañana. Hace tiempo que esa persona comenzó a deslizarse. Hace tiempo que el viento comenzó a arrastrar a esa persona. Hace tiempo que esa persona comenzó a resbalar. Porque eso es un proceso gradual. Nosotros nos damos cuenta cuando la persona dice, ya no quiero ir a la iglesia. O cuando finalmente la persona deja de venir a la iglesia. Pero hace mucho que esa persona comenzó a deslizarse. Eso es lo que el autor está diciendo aquí. Es necesario que con mayor atención nosotros prestemos, es necesario que con más diligencia nosotros prestemos mayor atención a este mensaje que hemos oído, no sea que nosotros nos deslicemos. Esto es un proceso de decadencia espiritual que está íntimamente relacionado con la actitud de la persona hacia la palabra de Dios. Y este deslizamiento espiritual incluye al menos 5 pasos. El primer paso en el deslizamiento espiritual es una dejadez en mi exposición frecuente a la palabra de Dios. En su credo, Moisés enseñó a Israel que ellos debían exponerse continuamente, constantemente a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta palabra, dice a Moisés, que yo te mando hoy, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y note ahora, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, o en palabras más sencillas y más simples, tienes que exponerte constantemente, frecuentemente a la palabra de Dios. Esa palabra tiene que estar donde quiera. Tiene que estar en tu corazón, tiene que estar en una parte visible, tiene que enseñarla a tus hijos cuando estás en tu casa, cuando andes con ellos por el camino, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes. Ponla como una señal en tu brazo, como frontales en tus ojos. Pon esa palabra en un lugar visible. Exponte a esa palabra constantemente. Y cuando una persona comienza a deslizarse, ¿cuándo? Cuando esa persona comienza a perder contacto con esa palabra. Cuando una persona, un creyente, no está teniendo contacto frecuente con esa palabra. Cuando no lee esa palabra todos los días.
cuando no vienes regularmente a la iglesia para oír esa palabra. Mis hermanos amados, esto no es un juego. La razón por la que nosotros tenemos que congregarnos no es simplemente para nosotros hablar con los hermanos y ver a los hermanos, etcétera. Eso es bueno de por sí, pero la razón principal por la que nosotros tenemos que congregarnos es para nosotros venir a oír la palabra de Dios, para nosotros exponernos constantemente a esa palabra. Así que gloria al Señor por esta iglesia que realiza una conferencia de 13 días consecutivos, exceptuando los lunes. Eso es tremendo. Y 2 mensajes por día. Eso es una bendición. Y eso es algo que usted tiene que aprovechar. Eso es algo que nosotros tenemos que valorar. ¿Y por qué no viniste a la iglesia? Ay, porque estaba cansado, porque estaba cansada. No me diga como que fue a cargar piedra que tú viniste a la iglesia o te están invitando a cargar piedra. Porque estoy cansado. ¿Pero cansado de qué? Es a oír la palabra de Dios que tú vienes. Es a oír este mensaje, a exponerte a la palabra de Dios. Y para eso, mis amados hermanos, no debe haber cansancio. No debe haber cansancio para eso. El Señor Jesucristo dijo que nosotros debemos exponernos a esa palabra cada día, como nosotros exponemos nuestros cuerpos al alimento físico. La palabra de Dios es al alma lo que el alimento físico material es al cuerpo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, yo nunca he visto a nadie diciendo que está cansado para comer. Ven a comer aquí, yo tengo un cansancio. Hoy yo no voy a comer porque estoy muy cansado. No me diga. Por más cansado que usted esté, usted come. ¿Sí o no? Ay, que yo no tenía ganas hoy de comer. Por menos apetito que usted tenga, usted come porque sabe que si no come se va a morir. Si usted no se alimenta espiritualmente, con este mensaje se va a morir espiritualmente. Eso es lo que le está diciendo. El apóstol Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y todos los que son padres aquí y los que son hermanos saben lo que nosotros estamos diciendo. No hay una cosa tan terrible como un niño con hambre. Un niño recién nacido con hambre. Papi, pero que mire esta maraquita. No. Mire este juguete. No. Iñá. Y hasta que no le dé su leche, olvídese de eso. Eso es lo que Pedro está diciendo. O sea que nosotros tenemos que anhelar eso. Viene el domingo, viene el jueves. Ahí viene el alimento espiritual. Estoy deseoso de ese alimento. Y tenemos que venir a llorarle al pastor. Pastor, yo necesito ese alimento espiritual. Esa debe ser la actitud de un creyente. Eso es lo que Pedro está diciendo. Como un niño recién nacido que no se le puede hacer cuento. Hasta que usted no le dé su leche, él no se calla. Así nosotros tenemos que desear la leche espiritual. Si estamos perdiendo el interés por leer, escuchar y hablar la palabra de Dios, es muy probable que nos estemos deslizando. En segundo lugar, el segundo paso para deslizarse espiritualmente es contentarme solo con leer y oír la palabra de Dios sin preocuparme por comprender su significado y aplicación para mi vida diaria. Ya yo leí hoy los capítulos que me tocaban. Yo estoy leyendo 4 capítulos diarios porque yo quiero leer la Biblia en un año. Eso está bien. Eso no está mal.
Pero no me puedo contentar con eso. No, no me puedo contentar con eso. Yo tengo que procurar entender lo que estoy leyendo y debo procurar aplicar eso a mi vida diaria. El salmista dice que el hombre bienaventurado, ¿cuál es el hombre bienaventurado? Salmo 1. El varón que no anduvo en consejos de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Él se deleita en la ley de Jehová. Y en su ley, ¿qué hace? Medita, ¿cuándo? De día y de noche. Y esa palabra meditar ahí, literalmente lo que significa es rumiar. Eso es lo que significa esa palabra. Y nosotros conocemos los animales que son rumiadores, como la vaca, por ejemplo. La vaca es un animal rumiante. ¿Y qué es lo que hace el animal rumiante? ¿Cuál es la característica del animal rumiante? Bueno, que a la vaca el día no le da para masticar y sacarle todos los nutrientes a los alimentos, a la hierba que come, porque tiene un estómago demasiado grande. Así que la vaca lo que hace es corta la hierba y se la traga, corta la hierba y se la traga, corta la hierba y se la traga, corta la hierba y se la traga. En la noche, la vaca pasa el día entero, la noche entera, masticando, saboreando y sacándole los nutrientes a toda esa hierba que se ha tragado. ¿Y cómo? La regurgita, la mastica, le saca los nutrientes y vuelve y la traga. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Sí, lee la Biblia, pero ¿qué tiene que hacer con la Biblia? Tiene que meditar la Biblia. Y cuando él dice meditar la palabra, no está hablando aquí de meditación trascendental. No está hablando de que tú te sientes en una posición con los pies cruzados, sentado tipo Buda y comience a meditar. Estoy meditando. No, no es eso. Es tratando de entender qué es lo que Dios me está diciendo aquí. Y tratando de aplicar eso que Dios me está diciendo a la vida diaria, cómo yo lo aplico en mi diario vivir. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que leer diariamente la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros nos encontremos en situaciones apremiantes, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Que nos va a recordar lo que ya nosotros sabemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? La situación difícil, ¿cómo yo debo actuar? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios no va a traer a tu mente algo que tú no sabes. Eso no funciona de esa manera. Es lo que ya tú sabes, lo que tú has leído. Ahí es entonces donde el Señor va a traer la palabra de Dios a tu vida. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, ¿con qué respondió el Señor Jesucristo? ¿Con qué? ¿Y saben por qué él respondió con la palabra? ¿Saben por qué? Porque él la sabía. Señores, y fueron tentaciones difíciles. Si tú eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Y un sujeto que tiene 40 días sin comer, por lo menos alimento sólido. ¿Y qué dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le está citando la Escritura. Y el diablo, que es astuto y conoce la Escritura, le cita la Escritura en la segunda tentación. Si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará, y la distorsiona. Y en su mano te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Y vuelve y le cita la Escritura al Señor Jesucristo. Sí, pero también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. La protección de Dios no es para aquellos que se colocan voluntariamente en el camino de la tentación. No es para eso. Eso es lo que le está diciendo. ¿Ven, mis hermanos? Tenemos que meditar. No te contentes solamente con leer la palabra de Dios. Yo dije en una de las exposiciones que la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, no es un fin en sí mismo. Eso es un medio. ¿Qué significa este pasaje?
¿cómo yo puedo aplicar eso a mi vida? A propósito, hay cristianos que son expertos aplicándole la Biblia a otros. Y predicamos un sermón y la esposa le está diciendo al esposo, tú ves. Óyelo ahí, tú oíste el mensaje. O el esposo le está diciendo a la esposa, oíste el mensaje. Y a veces uno predica un mensaje y hermano que viene, ay, si el hermano fulano hubiese estado aquí, porque mire, ese mensaje era para él. ¿Cómo para él? ¿Y tú? O sea, Dios no te dijo nada. El tercer paso en este deslizamiento es leer y oír la palabra de Dios sin un interés por obedecerla. Cuando el Señor Jesucristo concluye el Sermón del Monte, Él dice lo siguiente: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, creció el río, dio con ímpetu contra aquella casa y la casa permaneció, obviamente, porque la casa estaba fundada, edificada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sucedió lo mismo. Descendió la lluvia, creció el río, dio con ímpetu contra aquella casa y la casa le cayó encima y fue grande su ruina. Porque no se trata de oír, se trata de obedecer la palabra de Dios. Oírla para obedecerla. ¿Le gustaría que yo oír la palabra de Dios? ¿Le gustaría que yo comparta con usted el mensaje del Evangelio? Oh, sí. Pase. Todo el que viene a hablarme de la palabra de Dios, muy bienvenido. Mire, yo soy una persona que si es la palabra de Dios, yo dejo lo que tengo que hacer, saco tiempo y me siento para oír la palabra de Dios. Sí, es verdad. Y usted le predica la palabra de Dios. Y cuando le dice, ¿qué vas a hacer con esta palabra? Nada. Porque ellos lo único que hacen es oír la palabra de Dios. No es oír la palabra de Dios, es obedecerla. Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque es el que es oidor y no es hacedor, es como aquel que contempla su rostro en un espejo natural. Pero después se va y se olvida cómo era. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? La palabra de Dios es un espejo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Así que cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo escucho la palabra de Dios, ¿cuál es el objetivo? Mirarme en ella para ver cómo yo estoy luciendo. Digo, usted no se levanta por la mañana y antes de irse al trabajo o antes de salir a la calle, usted se mira en un espejo. ¿Cuál es el objetivo de verse en el espejo? ¿Cuál es el objetivo de verse en el espejo? Arreglar lo que está desarreglado. Pero yo parezco una escoba. Espérate. Pero no me había fijado que tenía esto aquí y que tenía esto allá. ¿Y que esta camisa está arrugada? Espérate, déjame cambiármela. ¿No es ese el objetivo, de verse en el espejo? Y cuando usted lee la Biblia, ¿para qué usted la lee? Y cuando usted viene al templo a escuchar la Biblia, ¿para qué viene a escucharla? Es para verse como usted luce. Y cuando usted luce desaliñado como está, ¿qué tiene que hacer? Arreglarse. Arreglar lo que está mal en usted y en mí. Ese es el objetivo. Eso es lo que Santiago está diciendo. El cuarto paso al deslizamiento espiritual es sustituir la palabra de Dios por mandamientos humanos. Cuando yo pongo los mandamientos humanos por encima de lo que Dios dice, entonces yo me estoy deslizando.
A Jesús le dijeron en una ocasión, ¿por qué tus discípulos quebrantan los mandamientos de los ancianos? Porque no se lavan la mano cuando comen. Y Jesús le dijo, hipócrita, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque no son los mandamientos de hombres, es la palabra de Dios. No son los mandamientos humanos, es la palabra de Dios. Y Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie los engañe. Nadie tiene que imponerles a ustedes lo que la palabra de Dios no enseña. Eso es lo que está diciendo. Y ahora hay un montón de iglesias que tú te sorprendes de todo lo que la gente dice. Tú te sorprendes, pero sorprendido de todo lo que la gente dice. Que si tú te pones unos aretes, tú eres del diablo y vas para el infierno. Que si te dejas los bigotes, tú eres del diablo y vas para el infierno. Y son cosas que tú dices, pero ¿y de dónde esta gente sacó esto? Es un reguero de cosas que tú dices, tú no te explicas de dónde la gente sacó eso. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice el apóstol Pablo, que hay hombres en los postreros días que vendrán con sus mandamientos y no con los mandamientos de Dios, poniendo sus mandamientos por encima de la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, y noten aquí la palabra, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, así le llama Pablo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que no podemos comer carne de cerdo, porque si tú comes carne de cerdo, eso es, tú estás violando la palabra de Dios y eso es que si yo qué, y tú vas para el infierno. Ahí está, Pablo lo está diciendo. Todo lo que Dios creó es bueno y nada se debe desechar. Nada. A menos que por un asunto de salud usted no pueda comerse eso. O simplemente porque no le gusta, no es de su agrado, pero no por un asunto religioso. Son cosas diferentes. Si esto enseñas a los hermanos, serás, versículo 6, buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero, dice Pablo aquí, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Desecha las fábulas profanas. Desecha los mitos, esa es la palabra que aparece ahí. Desecha los mitos, aquello que carece de una base bíblica, incluso hasta de una base racional. Desecha eso. Y desecha las fábulas de vieja, es decir, los cuentos que suelen hacer las abuelas. Eso es lo que le está diciendo. No todas las abuelas, pero tú sabes que hay abuelas que se inventan cosas. Si no te comes la comida, va a venir el cuco y te va a llevar. ¿Cuál cuco? Eso es un cuento de vieja. Eso es un cuento. Eso es lo que él te está diciendo. Desecha eso. Desecha eso. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pues voy a dejar de ir al gimnasio ya.
y de jugar tenis y de practicar baloncesto. Cuando Pablo dice el ejercicio corporal, Pablo no se está refiriendo a eso. Son todas esas prohibiciones físicas, corporales, que se le estaban adjudicando a los cristianos como manera de ser más piadosos o de crecer más espiritualmente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ese es el ejercicio corporal. De eso es que él viene hablando en el contexto. No casarse por una convicción religiosa, eso es un ejercicio corporal. No comer ciertos alimentos, abstenerse de ciertos alimentos, eso es un ejercicio corporal. Oye, usted sabe lo bueno que es un chicharrón, para que tú me digas que no coma cerdo. O una costillita, eso es un ejercicio corporal. ¿Están entendiendo? Es de eso que Pablo está hablando. El quinto paso hacia el deslizamiento espiritual es un rechazo franco y abierto hacia la verdad de Dios. Y ya este es el último paso. O sea, ya son personas que no quieren saber de la verdad de Dios. No quieren saber de la sana doctrina. Le gusta mucho el emocionalismo, le gusta mucho el sensacionalismo, pero la sana doctrina, no quieren saber de la sana doctrina. Son cosas como que uno lo piensa, lo ve y como que no logra entenderlo, o sea, como que no acaba de entenderlo. Y tú dices, pero esta es la verdad, pero mira, esto es un manjar del que yo estoy disfrutando, pero mira cómo uno se goza cuando se les está exponiendo la verdad. No, pero esta gente no quiere eso. No quieren saber de eso. Mira lo que dice Pablo en 2 Timoteo, y noten la secuencia que él usa aquí. 2 Timoteo capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿De qué Pablo está hablando? De la verdad. Él está hablando de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Y ahora él pasa al versículo 14 y miren lo que dice. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No pierdas el tiempo discutiendo cosas que no tienen sentido, discutiendo cosas vanas. Es lo que Pablo está diciendo. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que traza rectamente la palabra de verdad. Eso es lo que tú tienes que hacer, Timoteo. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Eso es lo que hacen las vanas palabrerías. Concéntrate en la verdad. Y ahora pasa al capítulo 4. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio.
Timoteo, te encarezco que prediques la palabra de Dios. Te encarezco, Timoteo, que enseñe la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque llegará el tiempo cuando la gente no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Y ese verbo amontonar está también en una voz media. ¿Ya recuerdan lo que eso significa? ¿Recuerdan lo que significa? No es que los maestros se van a amontonar allá, no. Es que la gente se va a amontonar maestros para sí mismos. En otras palabras, la gente va a buscar los maestros, literalmente dice el texto, que les rasquen los oídos. Maestros que tienen una pluma en la mano. Te come el oído. Ven, dice teniendo comezón de oír. Ven que yo tengo la pluma para rascarte el oído. Y usted sabe cuando la gente se está rascando el oído. ¿Qué hace la gente cuando está rascando el oído? Y se duerme, como que se transporta a otro lugar. Ellos van a buscar esos maestros. Maestros que les rasquen los oídos. No maestros que le digan la verdad, porque ellos no soportan la verdad. Y se volverán a las fábulas. Pero ante esa realidad, Timoteo, sigue cumpliendo tu ministerio. Sigue proclamando la verdad. No importa que la iglesia de allí tenga miles de personas. No importa que sean famosos. No importa que sus predicadores sean famosos y acaudalados. Eso no importa. Sigue predicando la verdad. Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque recuérdate que el que te envió a predicar un día te llamará cuentas. Y procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. El tiempo se me fue. ¿Qué tiempo me queda? 10 minutos. Déjenme ver un punto más entonces. Déjenme ver un punto más. ¿Cuál es la primera razón? ¿Cuál es la primera razón que acompañan la exhortación? ¿Por qué debemos prestar mayor atención a este mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe el peligro latente de deslizarnos. Por eso. En segundo lugar, la segunda razón por la que debemos prestar mayor atención a este mensaje es debido a la firmeza de la revelación antiguo testamentaria. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La expresión palabra hablada por medio de los ángeles apunta a la ley de Dios, la ley que Dios le diera a Moisés o al pueblo de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Y es muy probable que la tradición oral preservase esta información que fue luego usada por Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 53, por el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 3, versículo 19, y por el escritor de la carta a los Hebreos. El Señor no solo estableció la forma que regularía la conducta del pueblo del antiguo pacto, sino que además Él fijó las sanciones que acompañaban la violación de esa norma. Él fijó la ley, estableció la ley, pero también las sanciones que acompañaban la violación de esa ley. Cada mandamiento tenía un castigo apropiado prescrito para su violación. Y para aquellos que deliberadamente desafiaban o ignoraban la ley de Dios, no había reprimenda. Para ellos lo único que existía era la pena capital, la pena de muerte. Números capítulo 15. Libro de Números, capítulo 15. Versículo 27. Si una persona pecare por yerro o por error, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro.
cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Versículo 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Y ahora noten el versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ellos. El que pecó por error, ok, él no sabía, lo vamos a chancear, que ofrezca una cabra en expiación, lo chanceamos. Pero el que pecó con soberbia, dice él, el que pecó con soberbia, el que lo hizo en franca y abierta rebeldía, no hay ofrenda para esa persona, no hay sacrificio para esa persona. Córtalo del pueblo. Eso es lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos. El Antiguo Testamento contiene numerosos ejemplos que demuestran que toda violación y desobediencia a la ley divina recibió su justo castigo. Pero en vez de mencionar estos ejemplos específicos de la historia del Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos quiere enfatizar el principio de que el mensaje dado fue tan seguro que su transgresión resultó en una justa retribución. Ese es su punto. Si el mensaje dado en el Antiguo Testamento fue firme, fue tan seguro que toda transgresión recibió justa retribución, pero ese principio lo podemos apreciar en la primera violación del hombre a la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no puedes comer, porque el día que de él coma, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ciertamente, de seguro morirá. Ahí está el mandamiento, ahí está la sanción para la violación del mandamiento. El diablo se le aparece en el capítulo 3 y le dice, no, Dios es un mentiroso, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman desde el fruto de ese árbol, se convertirán en dioses. Y Dios es un egoísta. Pero es mentira, él es un mentiroso. Que de hecho, desde el mismo principio, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo ataca la palabra de Dios. El ataque del diablo es hacia la palabra de Dios. Dios es un mentiroso. Es mentira, no van a morir. Así que Eva y luego Adán, Eva se deja persuadir, viola el mandamiento, le ofrece a su esposo Adán, y Adán viola también el mandamiento. ¿Y qué sucede? Inmediatamente mueren espiritualmente. Adán, ¿dónde tú estás? Y dice la Escritura 3, versículo 8, que Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor. Una ruptura, una separación se produjo entre el Creador y la criatura. Esa confianza, esa comunión, esa intimidad de la que ellos disfrutaban, se rompió inmediatamente. Adán y Eva murieron espiritualmente. Y en el versículo 19 del capítulo 3, Dios le dice entonces a Adán que la sentencia de muerte física estaba sobre ellos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. ¿Y qué va a pasar? Un día volverás al polvo y te convertirás en polvo. Y luego en los versículos 19 al 22, ¿qué dice la Escritura? Dios lo echa del huerto. Sácalo, sácalo. No vaya a ser que ahora este hombre pecador alargue su mano, tome del fruto de la vida y viva para siempre. Ahora imagínese un pecador viviendo para siempre. Terrible eso. La muerte es un castigo, pero es una gracia de Dios. Usted se imagina un pecador viviendo para siempre.
un hombre malo viviendo para siempre. Piense por un momento en Hitler viviendo para siempre. Un Hitler eterno. Terrible eso. Sácalo, sácalo. Sácalo, échalo del huerto. No vaya a ser que viva para siempre. Y luego en el versículo 5 del capítulo 5 dice, y vivió Adán 900, ¿cuánto? Creo que 30 años, qué sé yo. ¿Y qué? Y murió. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión recibió su justa retribución, y ahora viene lo tercero. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos este mensaje? Ahora sí, el tiempo se me fue y lo voy a dejar aquí. ¿Cómo nosotros estamos escuchando este mensaje? ¿Cómo nosotros nos acercamos a esta palabra? ¿Cómo? ¿Cómo estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Cómo estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Es la Biblia para nosotros un espejo? Ay, pastor, qué precioso mensaje. Qué bonito ese mensaje. Gracias, mi hermano, gracias, mi hermana, pero la palabra de Dios no es para ser alabada. La palabra de Dios es para ser practicada. Gracias, pastor, porque me vi en ese espejo hoy. Me vi en el espejo de ese mensaje y vi cuán desgreñada luzco y que necesito peinarme. Urgentemente necesito ir al salón de belleza. Eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Eso es lo que Él quiere. Oh, mi amigo, ese es el propósito de la palabra de Dios. Tienes un gran compromiso. Es necesario que con mayor diligencia prestes atención a este mensaje. Pastor, yo estuve atenta ahí, mire, ni me moví a todo el mensaje. Sí, eso está bien, pero no es esa la única atención que Dios quiere de ti. Es qué tú vas a hacer con este mensaje que has escuchado. De este mensaje depende el destino eterno de tu alma. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? Esa es la pregunta. Que Dios nos ayude a apreciar este mensaje y a proclamar este mensaje hasta que Jesucristo venga.